Muy buenos días, Uchi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué Buenos bueno. días, Javier. Buenos días a todos y a todas. Se anuncia una alocución al país esta noche de Reinaldo Pared Pérez y dicen que por más de 100 medios audiovisuales. 100 medios, wow. Sí. Entonces, no hay dudas. Él va a anunciar su precandidatura presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Esto tiene muchísima importancia, no por él mismo, sino por Danilo Medina, ya que la primera interpretación es que Danilo no va, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Recuerden que él hizo una reunión con los aspirantes de su grupo en el Palacio Nacional y después de eso fue que Francisco Domínguez Brito renunció como ministro de Medio Ambiente y lanzó su precandidatura. El único que lo ha hecho. Es notorio el hecho de que no han dado ese paso ni Andrés Navarro, ministro de Educación, ni Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, ni Francisco Javier, ministro de Turismo, ni ninguno de los otros. Parece que lo va a hacer hoy Reinaldo Pared. Reinaldo Pared, secretario general, parece que vitalicio, del Partido de la Liberación Dominicana, sí. Se extendió, creo que hasta el 2021, sus funciones y la del presidente del partido. Que también es Leonel vitalicio. Fernández. Sí. Tú sabes que eso, acuérdate que se negoció para que pasara la reelección en el 2015, su extensión de sus mandatos. Por ese tipo de cosas que no quieren leyes. Es que no quieren ley de partidos. Sí. Para poder hacer todas esas rejuegos. Entonces, lo que uno es claro que esto es una evidencia de que Danilo le ha dicho láncense, compitan. Es decir, este es el segundo que lo hace. Sí. Cuando se había lanzado solamente Domínguez Brito, pudiera cualquiera pensar, bueno, Domínguez Brito decidió tirarse. No, pero ya son dos. Y todo eso después de una reunión con los aspirantes. Ahora bien, de aquella reunión nunca se dieron detalles. Es decir, lo que se habló allí es algo desconocido para los dominicanos. ¿Qué se habrá planteado allí? Yo no voy, láncese, compitan, y el que vaya adelante yo lo apoyo. El presidente Medina manda a hacer encuestas todas las semanas. Esas no son encuestas para consumo público, sino para saber, para tomar el pulso de una manera permanente y para dirigir sus políticas y actuaciones. Entonces, la pregunta que surge, la única duda que puede surgir de esto es, y en caso de que las encuestas que manda hacer el presidente todas las semanas indiquen que ninguno de los demás puede competir con Leonel Fernández, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar? Sí. Una nueva reforma constitucional a la medida. A la Medina. Obviamente esto solamente es una pregunta. No hay base para uno decir va a pasar esto o va a pasar aquello. Y son muchos en el PLD los potenciales precandidatos. Tú hablas, además de lo que tú decías, que ha mencionado, está Amarante Barret, que tiene su proyecto como candidato presidencial. Y que incluso también es ministro. Que es ministro, ha sacado algún tipo de publicidad. Temístocles Montaz, que aunque está en medio de la situación del caso de Odebrecht, él no ha cesado con su proyecto presidencial y ha estado haciendo reuniones al interior del Partido de la Liberación Dominicana, y se ha hablado mucho de la vicepresidenta Margarita Cedeño,
que aunque no lo ha expresado públicamente así, en esos estudios que tú dices que hace el presidente y en esas encuestas, ella sale muy bien parada. Claro. Incluso mejor parada que el propio Leonel Fernández como candidato o candidata con apoyo popular. Habría que ver. En el caso de Reinaldo, que tú decías que es el secretario general vitalicio, uno se pregunta también qué va a pasar con otro cargo que casi vitalicio tiene, que es el del presidente del Senado. Él dejó, creo que fue un periodo de descanso y luego volvió ahí. Con Cristina Lizardo. Con Cristina Lizardo, pero ahora en agosto hay que escoger nueva vez a los presidentes de ambas cámaras. Bueno, si lo dejó antes, lo dejará ahora. Claro, porque siendo candidato, precandidato ya, tendría que dejar este cargo y que los demás ministros entonces tendrían que seguir el ejemplo que dio Francisco Domínguez Brito antes de anunciar formalmente una precandidatura o por lo menos al mismo tiempo renunciar del ministerio o del cargo público que tenga. Y decimos que este es un muy buen ejemplo de Francisco Domínguez porque aquí sabemos cómo se ha hecho uso de estos cargos públicos para hacer proselitismo electoral y que es una de las cosas con las que hay que romper, que uno quisiera que fuera desde la legislación misma, que eso se prohibiera, pero en tanto llega una legislación a la que estos grupos de políticos se oponen, que los propios precandidatos, como un ejemplo de que quieren hacer la cosa con transparencia, pues que renuncien a su cargo. Ahora bien, la competencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana va a estar bastante intensa, aunque sin dudas el Leonel Fernández tiene el control y el apoyo suficiente dentro de ese partido para imponerse a cualquier opción que no sea la de Danilo Medina o Margarita Cedeño, que entiendo que no le va a hacer frente a Leonel Fernández. La popularidad de Margarita Cedeño se debe en parte, en gran parte, al hecho de que fue primera dama. Y resulta que la primera dama, que no es un cargo público, es una persona que, bueno, que es esposa del presidente, y entonces yo me imagino, si ella ganara, entonces Leonel Fernández sería el primer damo o el primer caballero. o qué sería. El primer caballero. O qué sería. O el primer marido. Yo no sé cómo se le llamaría a eso. Pero eso es algo que no es natural. Lo de que el despacho de la esposa del presidente, que no es un cargo en el que se nombra a nadie ni que se obtiene por elecciones, tiene un despacho con un presupuesto altísimo. Un presupuesto muy alto. Pero con una gracia en este país. Por ejemplo, este es el único país donde hacen una escuela y hacen un acto político para inaugurarla, o un hospital y hacen un acto político. Eso en la mayoría de los países eso no se hace. Se hace un hospital y comienza a funcionar y se avisa que ya este funcionario, ese hospital está y que ya hay servicio. Ajá. No, aquí ya no solamente se inauguran hospitales, ¿no? Se inauguran salas de hospital, y se inauguran en varias etapas. Aulas virtuales, ya ni siquiera solo escuela. Entonces, ¿qué pasa? Que a la primera dama, y no estoy hablando de una persona específica, estoy hablando del cargo, es decir, de las funciones que desempeña. Nada contra la actual ni la anterior primera dama, pero lo que sucede es que, por ejemplo, todo lo que hace una primera dama es simpático, porque, por ejemplo, en materia de salud va a inaugurar salas de hospitales y le ponen un letrero realizado por la primera dama fulana de tal, para que quede para siempre, como una cosa que sale hoy, que inauguraron, que le ponen un letrero grandísimo en piedra de Danilo Medina. ¿Pero qué es esto? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que se lleva las palmas cuando inaugura una sala de hospital
Pero si hay dengue, eso no es su problema. Si hay cólera, zika, chikungunya, no, eso no es su problema. Si hay problemas con el Colegio Médico Dominicano, tampoco hay problema. Si hay huelga, no hay. Eso no es un problema suyo. Solamente se hace simpática inaugurando salas de hospital. Lo mismo en educación. Inauguran salas virtuales o hacen proyectos, ¿no?, que son buenos. Porque no estamos criticando los proyectos. Lo que es cuestionable es por qué no lo hace el ministerio que está a cargo de eso. Exacto. Entonces, resulta que inaugura salas virtuales y no tiene nada que ver si los libros están caros, si hay libros, si no hay libros, si el desayuno escolar tiene problemas, si hay una huelga de maestros. No, eso es un problema del ministerio, eso sí es un problema del ministerio. Entonces, eso en un país clientelista fabrica liderazgos. Y ese es el liderazgo que tiene la vicepresidenta Margarita Cedeño. Por eso es vicepresidenta. Porque ganó muchas simpatías. Y me imagino que la sigue ganando. Entonces, aunque no tanto como cuando era primera dama. Entonces eso es algo que se debería plantear. Aparece bien en las encuestas. Sí, sí, muy bien. Incluso en la Gallup recientemente que se hizo, que era una de las políticas mejor valoradas. Pero es fruto de eso. El día que tenga un cargo específico, un ministerio o la presidencia, entonces vamos a ver cómo se conduce con los problemas. Porque hasta ahora no le ha tocado enfrentar ninguno, ¿verdad? Bueno, ella está manejando programas sociales desde la vicepresidencia de la República y, bueno, ya ha estado Pero eso es dar. Eso es bueno, dar. Sí. Ejercer bueno, el verbo dar, sobre todo cuando no es de tu bolsillo, es una cosa maravillosa para un político. Sí. No está en ninguna función conflictiva. Ah, no, eso no. Sino en dar. Así cualquiera hace un liderazgo, no le estoy restando mérito. En uno de esos ministerios que por cierto, ahora hablando de ministerios, sabe que con lo de medio ambiente se han generado críticas al actual ministro. Él es un productor agrícola, de arroz. Por ser productor agrícola. Es decir, algunos, sobre todo movimientos ambientalistas, hablan de conflicto de interés porque una de las iniciativas que se había estado llevando a cabo desde el Ministerio de Medio Ambiente en la gestión anterior era precisamente recuperar áreas protegidas en el país que estaban siendo afectadas por prácticas agrícolas que estaban eliminando bosques en distintas zonas del país, entre ellos Valle Nuevo, está el proyecto de Sierra Bauruco, por ejemplo, y parece ser que algunos ambientalistas están desconfiados en que por esos intereses que tiene el actual ministro de Medio Ambiente en términos agrícola pudiera descuidar o desatender ese trabajo que se ha venido haciendo tan importante y que uno lo que quisiera es que se profundice para evitar que la República Dominicana siga siendo afectado por la deforestación, ¿no? A él le toca, a Ángel Esteves le toca exacto. Calmar esas inquietudes con sus actuaciones. No hay que inventar la fórmula del agua tibia para eso. Lo que tiene que hacer es demostrar, porque el hecho de que él siembre arroz, bueno, eso es una cosa útil. Sembrar arroz, eso no es condenable para nada. Ahora, las prácticas agrícolas en este país, históricamente, no sé cómo son las de él, pero históricamente han dependido mucho de herbicidas, de plaguicidas y todas esas cosas. Aquí el doctor Xie, que fue un regalo de Taiwán a la República Dominicana y que falleció recientemente, creó variedades de arroz que son dominicanas, que son productivas, que son más resistentes a plagas y enfermedades, etcétera, pero no siempre se puede tener una plantación sin usar este tipo de productos. Ahora, a él le toca
en sus nuevas funciones, demostrar con hechos que él está entregado ahora a las políticas medioambientales, que son las que ahora le corresponden. Así es.